La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Destino Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Sí, nuevamente iniciando otra edición de Destino Buenos Aires. Y si le hablo de los bodegones de Buenos Aires, porque tenemos un invitado que en ese tema se las trae, ¿eh? Él es Pietro Sorba, periodista gastronómico, muy reconocido, italiano él. Y cómo habla de esta nuestra Buenos Aires y su arte culinario. Pero además, como siempre, tendremos cosas lindas, cosas que genera esta, nuestra ciudad capital. Comenzamos y lo hacemos así. ¿Cómo te va, Pietro? Muy bien, gracias. Qué raro encontrarte a vos en un ámbito gastronómico. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, una cosa. Tuviste suerte hoy, mira. Normalmente frecuento otros lugares. Otro lugar. Bueno, contame, las librerías de Buenos Aires están con una gran novedad, con un nuevo aporte literario a la difusión, justamente de nuestra gastronomía o de nuestro arte culinario, que es tu última obra, que se llama Recetas de bodegones. Nuevamente volvés a transitar el espíritu de los bodegones. Sí, seguramente, porque en este caso, a diferencia de la primera guía dedicada a los bodegones, que salió hace algunos años atrás, y gracias a la cual yo quise empezar a colocar nuevamente en su lugar a los bodegones, el lugar que le corresponde, el lugar de los restaurantes tradicionales de Buenos Aires. En esta guía quise ir un poco más a fondo y quise ofrecer las recetas que en el año 2015 están dentro de los menúes de los bodegones de Buenos Aires. O sea, es un testimonio de lo que es la comida tradicional hoy en día en Buenos Aires y en sus bodegones, que son los restaurantes tradicionales de la ciudad. Y creo que esto es importante porque mucha gente cree que los bodegones sean lugares olvidados, son lugares donde la gente ya no concurre más, lugares viejos, anticuados. No, no es así. Los bodegones son lugares que tienen una gran vitalidad, son lugares que siguen vigentes, son lugares donde muchísima gente adora ir a comer esos platos de la tradición y esos platos que son la herencia, la mejor herencia cultural gastronómica que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque son la expresión de la comida de los inmigrantes. Ahora el bodegón, digamos, es objeto de una revalorización profunda. Las nuevas generaciones redescubrieron el bodegón, entendieron cuál es el espíritu del bodegón, se reúnen en los bodegones, disfrutan de esos platos abundantes, sabrosos, caseros, fáciles de compartir. Y entonces, bueno, el bodegón hoy en día, con todas las dificultades y con toda la problemática que tiene la gastronomía hoy en día, pero el bodegón sigue realmente muy, muy vigente. Y digo más, en estos últimos, diría yo, 2 o 3 años, ha tomado una nueva vida, ha recobrado fuerza, ha recobrado dinámica, al punto tal que, por ejemplo, en Buenos Aires hace 2 años se celebra la Semana de los Bodegones Porteños. Entonces, eso significa que desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de la gastronomía, estos lugares volvieron a ocupar el lugar que le corresponde. Y eso no significa que sean los únicos restaurantes de la ciudad, significa que son los restaurantes representativos de la comida de la ciudad, de la comida tradicional de la ciudad,
y que se transformaron en un segmento que se agrega a los otros segmentos gastronómicos que la ciudad de Buenos Aires ofrece. Hay dos formas, hay dos vías, ¿no? para entender un poco la característica de un menú de un bodegón. El primero es que en su interior tenga esos platos típicos tradicionales que todo el mundo conoce, como, no sé, los bocadillos de acelga, la tortilla a la española, la mozzarella a la milanesa, la lengua a la vinagreta, el matambre con ensalada rusa, las pastas caseras que normalmente encontramos en los bodegones, la milanesa con papa frita, a caballo, a la napolitana, el bife de chorizo. Bueno, todos esos platos que, bueno, son sin lugar a duda emblemáticos de la cocina tradicional porteña y que están en los bodegones. Esa es la base del menú de cualquier bodegón. Y después, hoy en día, la cosa interesante es que varios bodegones, utilizando ese tipo de cocina, elaboraron platos de creación propia, pero sin renunciar y sin olvidar las características que tienen que tener los platos de un bodegón, o sea, cantidad de ingredientes, tipología de ingredientes, no sé, te doy un ejemplo, milanesa a la fugaceta a las 3 cebollas, no es un plato de denominación tradicional, pero sí es un plato que seguramente es de bodegón. ¿Por qué? Porque tiene la milanesa, porque tiene asociada la idea de la fugaceta, que es otro elemento típico de la cocina tradicional porteña, y por lo tanto es un plato que seguramente puede estar dentro del menú de un bodegón. Y bien puede ser también la especialidad de un bodegón en particular. Exactamente. Así que bueno, ese es un poco el juego que nosotros encontramos hoy en día dentro de los bodegones de la ciudad. Buenos Aires tiene, bueno, en primer lugar quiero decir que mejoró mucho sus propuestas en cuanto al servicio. O sea, quiero decir que en los últimos años, por varias razones, porque hay mucha más comunicación, porque los gastronómicos tienen acceso a la información, porque por parte de instituciones de categoría, etcétera, etcétera, se hace capacitación, y porque están llegando muchos turistas y por lo tanto existe la exigencia de ofrecer un mejor servicio. Bueno, muchos establecimientos están ofreciendo un mejor servicio. Entonces, bueno, en los bodegones de alguna manera también está pasando eso. Si bien es cierto que mantienen un esquema de servicio tradicional, un esquema de comida tradicional, pero dentro de ese esquema tradicional se notan pequeños cambios finalizados a mejorar el servicio, a mejorar ciertos productos, a aportar pequeños toques nuevos a la receta sin, obviamente, desarticular lo que es la idea de la receta de los bodegones, pero usar quizás menos grasa, ser un poquito más cuidadosos en la presentación. Bueno, estas cosas están pasando. ¿Qué crees que le aporta a Buenos Aires culturalmente el buen desarrollo de una buena gastronomía ejercida, como decíamos, con profesionalismo, con talento, con capacitación? La gastronomía hoy en día, eso está estudiado, no lo digo yo, está estudiado en las universidades por los ministerios de turismo de España, de Italia, etcétera, etcétera. Aporta el 30% de ingresos dentro del contexto de un viaje. ¿Qué quiero decir con eso? Que si una persona va a un país y gasta 1.300 se destinan a la gastronomía. Entonces eso la verdad que es un dato muy importante y por lo tanto los países del mundo ya saben eso y hacen todo lo posible para mejorar su gastronomía, para mejorar su servicio gastronómico, para mejorar su producto gastronómico. ¿Por qué? Porque dentro del contexto de un viaje hoy en día la gastronomía casi es un elemento que facilita la decisión, o sea, es un elemento que define de alguna manera el destino final de un viaje. Mucha gente, antes de decidir si va, no sé, a Italia, España, Francia, etcétera, etcétera, dice, ¿cómo se come ahí? ¿Dónde puedo ir a comer? ¿Qué productos voy a encontrar?
Bueno, por eso es muy importante la gastronomía y por eso que hay que hacer todo lo posible, desde todos los ángulos, desde lo institucional, desde las asociaciones de categoría y desde, digamos, lo cultural, para hacer sí que la gastronomía tenga un rol cada día más importante. ¿Por qué? Porque gastronomía significa bienestar, significa trabajo, significa cultura, significa mantener la propia cultura y significa desarrollar una buena industria del turismo. ¿Crees que Argentina, Buenos Aires, está cerca de tener una identidad propia gastronómica, culinaria? No, la identidad existe porque tenemos la carne, como decía, tenemos los bodegones, tenemos situaciones, o sea, que son propias de la identidad del país y de la ciudad. Ahora, lo que queda hacer es agarrar estos elementos y potenciarlos al máximo, y después finalmente ofrecerlos como hacen ciertos países. Eso es el juego que hay que hacer. ¿Y por qué? Porque la gastronomía es un lenguaje que comprende todo el mundo, es un lenguaje transversal, o sea, la comida, el sabor, el buen alimento, lo entiende una persona de Venezuela, de Cuba, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, o sea, más allá de la costumbre que pueda tener o del sabor que tiene instalado en el paladar, una buena comida es una buena comida, un buen producto es un buen producto, un buen café es un buen café. Y entonces si nosotros logramos eso, vamos a tener turistas contentos, vamos a tener turistas que hablen bien de la ciudad, que hablen bien del país y sobre todo de la buena comida. Y cuando se habla de buena comida, se habla de buena cultura y de gran cultura. Muchas gracias, Pietro. No, gracias a ustedes.